Hola, hola. Ya casi llegamos al final del libro 15 y para no dejarlo sin saber qué pasa, aquí les dejo este tierno momento entre Mao Mao y Jinshi del epílogo. Les recuerdo que estas traducciones las estoy realizando por mi cuenta, así que si quieren saber qué es lo que pasa capítulo a capítulo, no se olviden de ver la lista de reproducción del audiolibro. Por ahora solo estará el tomo 15, pero espero hacer desde el libro 12 que muchos me lo están pidiendo. Y también pueden ver los resúmenes de este libro en el canal. Gracias a todos por sus sugerencias y ahora sí, sin más que decir, cuidado con el spoiler. Justo el día en que el emperador había sido dado de alta, todos los del equipo postoperatorio estarían libres también, pues al estar atendiendo al soberano del país, se habían tenido que quedar a dormir cerca del lugar de recuperación del emperador y no podían salir para nada, por si ocurría algún incidente. Los únicos que entraban y salían de ahí eran los médicos mayores, Loumen, Liu y Li, quienes iban a revisar los signos vitales del paciente, su evolución y después se retiraban dejando el trabajo a los demás. Así que el día en que fue dado de alta, para Mao Mao, Suiren y Liu Xiaomao, que era como se llamaba la hermana menor del Dr. Liu, también podrían salir y regresar a sus residencias habituales. Así que ese día era un día feliz también para Mao Mao, puesto que ahora podía regresar a sus actividades regulares dentro del almacén de medicinas, ya que ahora era el asistente del médico de la corte de Liu, ya que todos los logros que había obtenido con su promoción y estudio no serían olvidados. Mao Mao quería regresar a su dormitorio para darse un buen baño y descansar, aunque sea el resto de la tarde, pero eso tendría que esperar, ya que escuchó que Suiren estaba haciendo planes para tomar el té con Xiaomo, ya que al tener edades similares se habían llevado bien, tanto así que si se hubieran quedado más tiempo viviendo juntas, se habrían vuelto buenas amigas. Mao Mao estaba a punto de irse cuando de pronto escuchó que Basen y Tao Mei, la esposa de Gao Shun, habían ido a recoger a Suiren y también para invitar especialmente a Mao Mao a comer al palacio de Jinshi, puesto que era un día alegre para todos. Mao Mao quería rechazar esa invitación, ya que pensaba que no se sentiría muy cómoda comiendo con todos los miembros del clan Ma en un mismo lugar, pero Suiren le dijo que le prepararía uno de sus platillos favoritos de la chica, así que sin pensar aceptó enseguida. Cuando llegaron al palacio de Jinshi, Mao Mao pudo ver que su oficina estaba llena de papeles, peticiones y más trabajo que el esposo de Chue habría estado trabajando sin parar durante todo este tiempo, pero no solo él, sino que también Jinshi, y que tenía una carga de trabajo mucho más grande que todos los problemas que tuvo en la provincia de Issei, y eso que en ese entonces tuvo que velar por el pueblo ante una plaga de langostas y terminar una posible guerra. Así que cuando Mao Mao entró en la oficina, no encontró a Jinshi, por lo que pensó que no estaba ahí, hasta que de pronto se encontró con él desmayado sobre una alfombra. Suiren se preocupó un poco, pero sabía que eso era solo por el exceso de trabajo que el príncipe tenía durante las últimas semanas, así que Chue fue corriendo por una jarra de agua con azúcar, se la dio a Mao Mao y le pidió que le ayudara a darle esa agua a Jinshi. Mao Mao se sentía muy cansada como para sostener a un Jinshi desmayado, pero como pudo le levantó la cabeza para darle el agua con azúcar lentamente para que no se ahogara. Después de unos momentos, Jinshi empezaba a recobrar el conocimiento y pudo notar que extrañamente estaba en un lugar muy cálido y cómodo en donde se sentía a gusto, pero no podía distinguir muy bien qué era, hasta que recuperó el conocimiento por completo y se dio cuenta de que estaba en los brazos de Mao Mao, y era ella quien le estaba dando agua con azúcar mientras lo abrazaba, así que eso lo alegró, y después de que se terminara el agua con azúcar, saludó a Mao Mao. Ella le devolvió el saludo, pero notó como Jinshi se veía muy cansado, y en sus propias palabras, Jinshi parecía una rana deshidratada a la que se le había secado el estanque, y de pronto se acordó del incidente de hace unos años con la rana de Jinshi, y su mente empezó a imaginarse cosas cochinopuercosas. Algunos dirían que Mao Mao tenía antojo de rana. Sin embargo, sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Suiren se dio cuenta de que Jinshi ya estaba bien, y al notar a su abuela, aunque él aún no sabe que es su abuela, se asustó porque pensó que estaba solo con Mao Mao y se le escapó un estornudo, lo cual Suiren no lo vio como buenos modales y lo regañó por eso. Tao Mei, Chue, Basen, Gao Shun y los demás integrantes del clan Ma se dieron cuenta de eso, por lo que se rieron, pero también entendieron que Jinshi quería estar a solas con su novia, así que como si fuera una regla no escrita, todos desaparecieron del lugar, aunque en realidad solo se habían ido a otra habitación, salvo por Chue y Suiren, quienes les llevaron suficiente comida para Jinshi y Mao Mao. Además, Suiren había llevado especialmente para Mao Mao los fideos que tanto le gustaban. Colocaron toda la comida en el centro de mesa junto con una botella de vino y otra de jugo de frutas y se retiraron del lugar. Suiren, antes de irse, les dijo:
por favor llámenme si necesitan algo, para después dejarles un timbre en la mesa y se fue a la habitación de al lado, que era el lugar a donde iban todos cuando les daban su espacio. Mao Mao se sentía un poco extraña cada vez que todos en la habitación la dejaban a solas con Jinshi, pero en esta ocasión sintió que ya no le incomodaba tanto. Es más, deseaba que la dejaran a solas con Jinshi para poder hablar bien con él sin tener en cuenta la etiqueta o cuidar lo que decía. Y Jinshi se sentía de la misma forma, puesto que ahora que no había nadie que lo regañara, puso los codos en la mesa para estar más cómodo mientras admiraba a Mao Mao, quien ella, al pasar más de medio mes sin comer bien, porque tenía que comer lo mismo que el emperador, y eso era una dieta muy ligera, estaba más que feliz al comer los fideos de Suiren, pero después se dio cuenta de que Jinshi le estaba observando, aunque no era la mirada más feliz que le había dedicado, ya que tenía los ojos en blanco y una mirada vacía. Así que Mao Mao dejó a un lado sus palillos y le dijo que no seguiría comiendo hasta que él empezara a comer, a lo cual Jinshi sonrió y tomó un bollo al vapor con las manos y le dio una mordida, al fin que nadie los regañaría por no comer con decoro. Después le sirvió una copa de vino a Mao Mao y él se sirvió otra. Mao Mao se sorprendió de que el príncipe estuviera comiendo de esa forma, pero también la alegró, ya que así pudo sentirse más relajada y le dijo lo que realmente le preocupaba, y eso era el hecho de que no quería que Jinshi fuera el próximo emperador, ya que al ver lo mal que le había pasado en medio mes, que incluso había colapsado por exceso de trabajo, no se quería imaginar lo que le sucedería si fuera el emperador de por vida. Así que le dijo: Maestro Jinshi, por favor, no te conviertas en el emperador o morirás. A Jinshi le pareció extraño que le dijera eso mientras comían, puesto que era algo muy repentino, así que le dijo que si ya lo daba por muerto si fuera él el emperador, por lo que ella le contestó: sí, es una posición para la que definitivamente no eres apto. Jinshi, al darse cuenta de que Mao Mao se preocupaba por él y al saber lo que realmente pensaba sobre él siendo el emperador, se sintió feliz y le dijo que comprendía el por qué no quería que él subiera al trono. Sin saber por qué Mao Mao notó que esto último lo dijo con mucha alegría mientras sorbía sus fideos. Ella también estaba muy cansada y tal vez por eso podía ser muy sincera con Jinshi respecto a sus sentimientos, así que siguió hablando sin importarle nada más. Por favor, no lo seas. Jinshi le contestó decidido que él no quería ser el próximo emperador y que tampoco tenía intenciones de que eso sucediera. Después de eso, la conversación y la comida continuó en armonía, ya que ambos parecían haberse puesto de acuerdo con este tema de la sucesión real, y aunque cada quien tenía sus motivos por el que estaban dispuestos a sacrificarse por el bienestar y la felicidad del otro, al final no era lo que realmente deseaban, pues aunque no dijeran muchas palabras, el sentimiento de querer estar juntos y de no querer ceder ante nadie era una decisión de ambos, lo cual hizo que Mao Mao se sintiera extrañamente relajada y tranquila. Y esto ha sido todo por el libro 15. Ahora solo queda esperar a ver qué sorpresas nos traerá el libro 16. ¿Qué creen que pasará? Yo solo espero que al fin Mao Mao y Jinshi puedan ser felices juntos. Y si eso no pasa, entonces nos quedan los fanfics. Aún quedan muchos momentos más divertidos y románticos de esta bella novela, así que habrá más videos de nuestra parejita preferida. Pero también iré resumiendo otras novelas de otros animes, así que sigan atentos al canal. Espero que todos tengan un encantador día, tarde o noche, y también espero verlos a todos en el próximo spoiler.